Para esta clase vamos a ver lo que es notación científica, que es el tema que está ya en su guía. Entonces, ¿qué es la notación científica? Bueno, la notación científica es una forma de expresar números que son muy pequeños o muy grandes. Bueno, espera un momentico que parece que hay gente tratando de entrar a la reunión. Listo. Entonces, perdón un momento, parece que hay gente tratando de entrar. Va a tocar esperar otro momentico. Entonces, bueno, como le venía diciendo, notación científica sí sirve para expresar cantidades muy pequeñas o muy grandes. Bueno, existen numerosos contextos donde aparecen números muy grandes o muy pequeños, por ejemplo, la masa de los astros, las distancias interestelares, que son cantidades muy grandes, ¿no? El peso de los átomos, el diámetro de un glóbulo rojo son cantidades ya muy pequeñas. Entonces, para trabajar con ellas, pues, utilizamos la notación científica. Y con ella tiene mucha importancia lo que son las potencias de 10. Ahorita vamos a ver un repaso de lo que son las potencias de 10. Por ejemplo, el diámetro del Sol. ¿Cuál sería el diámetro del Sol expresado en metros? Pues 1.392 millones de metros, ¿sí? Pero hay una forma de expresarlo en notación científica. El diámetro, que sería de esta forma, el diámetro del Sol, 1,392 por 10 a la 9 metros, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Por lo general, los textos uno encuentra en notación científica los datos, porque pues, es mucho más fácil de escribir. Y aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, el diámetro medio de un átomo es 0, bueno, aquí tanto esta cantidad de ceros, como podemos ver, son 9 ceros, 3 metros. O sea, esta es una cantidad muy pequeña, el diámetro medio de un átomo. Y una forma de expresarlo en notación científica sería de esta forma, ¿sí? 3 por 10 a la menos 10 metros. Ahorita vamos a ver por qué y cómo se hace para utilizar esta notación científica. Bueno, como les decía, vamos a hacer un repaso primero de lo que son las potencias de 10. Bueno, esperemos un momentico que voy a dejar ingresar a alguien más. ¿Listo? Listo. Bueno, aquí está lo que son las potencias de 10. Por ejemplo, tenemos 10 a la 0, como nosotros ya sabemos, todo número elevado a la 0 nos da 1, ¿no? Pues 10 a la 0 pues nos da 1. 10 a la 1, pues ¿cómo lo podemos expresar? Como 1 por 10, que nos da 10. 10 al cuadrado, pues también 1 por y 10 por 10. Como sabemos, esta potencia, el numerito ese que está arriba, nos expresa la cantidad de veces que multiplicamos la base, que es el número de abajo, ¿no? Se llama, bueno, saben cómo traen las potencias. Entonces, 10 al cuadrado, pues es igual a 100. ¿Y cómo se expresa? Como 10 por 10. Y bueno, este 1 es que aquí lo ponemos porque más adelante vamos a ver cómo se usa. Y 10 al cubo, pues sería entonces 1 por 10 multiplicado 3 veces. 10 a la 3 y nos da 1000. Perdón. Aquí vemos cómo se expresa negativamente. 10 a la menos 1 sería 1 sobre 10. O sea, 1 o 1 sobre 10 a la 1. Cuando son exponentes negativos, pues nosotros lo que hacemos es ponerlo como 1 sobre la misma potencia, pero entonces ya no ponemos el negativo, sino el positivo. Y eso sería igual a 0,1. Aquí, 10 a la menos 2, mira, se puede expresar como 1 por 10, 1 sobre 10 por 10 o 1 sobre 10 al cuadrado, y como les decía, desaparece el número negativo aquí poniéndolo como un denominador. Y eso nos da como igual a 0,01. Y aquí, bueno, aquí abajo es 10 a la menos 3, que sería igual que 1 sobre 10 a la 3. Bueno, aquí ya desaparece. No sé por qué no. Le quitamos esto de acá. Bueno, aquí, entonces, vamos a hacer un repaso también de lo que son los prefijos de los múltiplos y los submúltiplos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que aquí para arriba son de aquí de 1 aquí para arriba serían los múltiplos y aquí para abajo serían los submúltiplos. Entonces ya habíamos visto que 10 a la 1 es lo mismo que el prefijo que se usa deca, así que significa 10 veces. Mire, 10
veces, ¿sí? 10 veces cualquier cosa, por ejemplo, 10 decámetros, decakilos o así. Y aquí tenemos ya 100, que sería pues 10 al cuadrado, que su prefijo sería hecto. Entonces nosotros ya sabemos que hecto significa 100, ¿no? 100 hectómetros, por ejemplo, sería 100 metros. Aquí está 1000, que se expresaría como 10 al cubo. Y pues eso, el prefijo sería kilo, ¿no? Nosotros ya sabemos que el kilo significa 1000. Entonces, kilo, kilogramo, entonces sabemos que son 1000 gramos. Aquí está mega, giga, tera, bueno, ustedes manejan estas ya, ¿no? Mega pues es 1.000.000 de veces, giga pues sería 1.000 millones de veces y tera 1.000.000.000 de veces. Vea, cuando tenemos 10 a la 12, entonces ya sabemos que 10 es billones, ¿sí? 10 a la 9 serían 1.000 millones y 10 a la 6 serían millones. Y aquí para abajo están los submúltiplos, entonces aquí tenemos pero otra vez aparece acá. Deci, entonces sería 0,1 o 10 a la menos 1. Vea, aquí los submúltiplos, como se pueden dar cuenta, ya se empiezan a trabajar con exponentes negativos, ¿sí? Esto es de tener bastante en cuenta. Entonces, 10 a la menos 3, por ejemplo, ya estamos hablando de milímetros, por ejemplo, miligramos o milisegundos, ¿sí? 10 a la menos 3. Y la forma decimal sería este, 0,01. Aquí está micro, que ya sería 10 a la menos 6, o sea, una millonésima parte, nano, pico. Bueno, ahí para abajo hay mucho. Listo. Ahora vamos a ver cómo se usa eso. Entonces dice, la expresión de un número en notación científica consiste en representarlo como un número entero o un decimal con una sola cifra entera. Por ejemplo, aquí, den cuenta este número que está acá, vean. El número de átomos en 12 gramos de carbono. Mire toda esta cantidad, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, pues nada más para escribir esta cantidad nos podemos volver un 8, porque mire toda esta cantidad de ceros. Se nos puede perder un 0, o podemos ponerle un 0 de más. Y a la hora de leerlo es un complique, ¿no? No solamente a la hora de escribirlo, y interpretarlo sí que es peor, porque aquí no sabemos esta vaina cuánto puede equivaler realmente. Está un número muy grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, lo que dice acá arriba, vamos a trabajar una sola cifra entera. O sea, solamente el 6. Y tiene que ser esa cifra entera diferente de 0, mire. Puede ser cualquier número, del 1 al 9, pero tiene que ser diferente de 0. Entonces, dése cuenta, ve, aquí tenemos este 6, sería nuestra cifra entera, ¿sí? Si ya ponemos la comita aquí más adelante, del 0, ya sería no una cifra entera, sino 2. No, en este caso vamos a tratar de utilizar una sola cifra entera, siempre. Aquí abajo dése cuenta que, donde está el 1, bueno, aquí en este otro, en el ejemplo de más abajo, ¿sí? Dice, la masa de un átomo de carbono en gramos sería esta, 0,0, y como pueden darse cuenta hay muchísimos ceros, ¿sí? Entonces, ¿cómo tratamos de expresarlo como notación científica? Primero que todo buscamos el primer numerito que sea diferente de 0, en este caso sería el 1, y ponemos la coma ahí, ¿sí? Y escribimos el 99. Ahora vamos a ver cómo se usa el exponente, la potencia con base de 10, ¿sí? Entonces aquí dice, n, en esta parte de arriba, tenemos n mayúscula por 10 a la 9, sería la forma de expresar nuestro número de notación científica, ¿sí? Entonces, ¿qué es n? N es el número entre 1 y 10. Bueno, entre 1 y 9 realmente, como les venía diciendo, tiene que ser diferente de 0. 1 y 9, está mal en esta diapositiva. Y n minúscula aquí es el número entero positivo o negativo. O sea, como les venía, ahorita nos vamos a dar cuenta que si es positivo, quiere decir que son cifras muy grandes, ¿no? Y si es un n negativo acá, quiere decir que son cifras muy pequeñas. Si decimos de por sí, ya aquí este número nos dice mucho. Bueno, volviendo aquí entonces a los ejemplos de abajo, entonces, ¿qué hacemos? Voy a aplicar sobre este de una vez. Más adelante hay unos más gráficos. Entonces, si nosotros ponemos a contar los ceros, aquí hay 3, mira, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ceros, ¿no? Bueno, pero nosotros no vamos a poner la comita, por ejemplo, si nosotros decidiéramos poner la comita entre este 2 y este 0, sería
6022 por 10 a la 20, a la 20 ceros que le he dicho que había ahí, ¿no? Bueno, hasta a la 20. Pero no, nosotros vamos a seguir, vamos a llevar la coma hasta acá, hasta el 0, hasta donde está el 6,0, en este caso sería. Entonces, si nosotros ya tenemos aquí 20 ceros, seguimos contando 21, 22 y 23, ¿sí? Y ponemos la coma ahí. Entonces sería 6,02. Por ejemplo, aquí ya en esta parte ya no vamos a poner toda esa cantidad de ceros aquí para allá. Ponemos únicamente los números, las cifras significativas. En este caso, el 0, el 2 y el 2, ¿sí? Para que no perder cantidades importantes. Por ejemplo, a la hora de un cálculo, esto nos puede afectar bastante los resultados. Entonces, dejamos hasta el 22 y estos ceros ya nos los quitamos de ahí. Esa es la idea de la notación científica. No tener que anotar toda esa cantidad de ceros. Entonces, borramos todos estos ceros y ponemos 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Ah, perdón. Hay alguien pidiendo pista para entrar. Ya miramos a ver. Uy, sí hay bastante gente. Uy, qué madre. Hay 5 personas. Bueno, ya. Bueno, volvemos a la presentación. Entonces, un momentico que es que aquí me pasé estos letreros emergentes. Uy, no. Bueno. Ah, carajo. No me va a dejar ver el ejercicio de abajo. Entonces, bueno, en el del número de átomos sería lo mismo. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí está. Bueno, si no ponemos a verla aquí en este ejercicio de abajo, la masa de un átomo de carbono en gramos, entonces se encuentra toda esa cantidad de ceros. Entonces, ¿qué hacemos? La comita vamos a trasladarla. ¿Cuántas cantidades? Pues bueno, hay que contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Hay también 23, hay 21 ceros hasta acá, hasta donde está, mentira, hay 22 ceros hasta acá, hasta donde está el 0,1. Bueno, hasta donde está 0,1. Ahí debe haber más o menos 20, ¿qué? 21 ceros, ¿sí? No, 22 ceros. Bueno, si yo llego y lo pongo la comita un poquito más adelante del 1, ya serían 23 posiciones las que he cambiado la coma, ¿no? Pues por eso nos queda 1,99. Dese cuenta que traté, o sea, trabajo solamente con una cifra entera antes de la coma. Entonces me quedaría 1,99. El 99 lo ponemos porque esas son cifras significativas, ¿sí? Y los ceros los quitamos y dejamos por 10 a la menos 23. Bueno, aquí tal vez no entiendan mucho, pero vamos a hacer más adelante hay uno más explicadito. Entonces, ¿cómo trabajamos la notación científica? Aquí vamos a empezar a ver un poco más detalladamente. Entonces, una notación científica nos quedaría de la siguiente forma. N viene siendo cualquier número, pero solamente trabajamos con una cifra significativa. A, B, C, D. B, C, D puede ser cualquier número también. Eso sí ya puede ser un 0 aquí en adelante. Por 10, aquí por la potencia de 10, ¿no? 10 a la N. Entonces, ¿consta de qué? Primero, una parte entera formada por una sola cifra, que es A, aquí. Que decía, solo trabajamos una cifra entera. Y luego, una parte decimal, que puede estar conformado por B, por varios números. Eso pues, es una forma general de expresar eso. Y una potencia de 10 con exponente entero, ¿sí? Bueno, aquí el exponente también siempre tiene que ser un número entero. Puede ser positivo o negativo, pero siempre entero. O sea, puede ser 1, 5, 10, 20, pero nunca, por ejemplo, 0,2 ni nada de eso, porque eso, ahí sí nos complicamos. Dice, en esta notación, el exponente n indica el orden de la magnitud. Entonces, aquí lo que yo les decía, a ver, el exponente nos da una idea muy clara de lo que estamos trabajando. Primero, si es positivo, sabemos que son cantidades muy grandes, ¿sí? Si es negativo, sabemos que son cantidades ya muy pequeñas, el exponente, ¿no? Y, por ejemplo, si es un exponente de 6, sabemos que estamos hablando de millones. Si es un exponente de 12, sabemos que estamos hablando de billones. Y si es un exponente de 18, ya serían trillones. Y así, ¿no? Entonces es más fácil interpretar un número pequeño o grande en notación científica, que ya lo que es el signo del exponente y la cantidad ya nos dice mucho de cómo leer ese número, por ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo, dice 20.300 tiene 5 dígitos enteros, ¿sí?
tendremos que desplazarlo hasta dónde. Como les digo, solo vamos a trabajar un dígito entero, entonces tenemos que trasladar la comita hasta, o poner la coma entre el 2 y el 0, ¿sí? ¿Y cuántos lugares estaríamos, o sea, cuántos lugares habrían desde el último 0 hasta donde está la coma? Pues 4 lugares. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí tendríamos que hacer la anotación como 2,03. Estos dos ceros últimos ya no tenemos que poner porque ya no son cifras significativas, ¿sí? En cambio, el 3, si no lo escribimos, sí ya nos quedaría mal. Entonces, estos dos ceros ya no los podemos quitar, pero el 3 sí toca escribirlo. Entonces, nos quedaría 2,03 y por 10 a la 4. ¿Sí? Bueno, aquí abajo hay otro ejemplo, que es 0,0, bueno, aquí ¿cuántos ceros hay? 5, ¿no? Y está el 56. Bueno, entonces, ahí hay que traer la coma hasta el 5, ¿no? Que viene siendo mi primer número entero diferente de 0, ¿no? Hasta el 5. Entonces, ¿cuántas veces desplazamos la coma? Pues ahí se ve que tendríamos que desplazarla 5 veces y nos quedaría 5,6 por 10 a la 5, porque nos tuvimos que correr la coma 5 veces, por eso nos queda a 10 a la 5. Pero aquí hay un error, porque el exponente nos debe haber quedado no positivo, sino negativo. Sí, porque estamos expresando una cantidad pequeña. Entonces es 5,6 por 10 a la menos 5. Y en cambio en el otro estamos expresando una cantidad grande, por eso eso sí nos debe quedar positivo. 2,3 por 10 a la 4. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo mejor, más gráfico todavía. Por ejemplo tenemos 3.190.000. Entonces, como les digo, el primer número entero que vemos aquí es el 3, ¿sí? Entonces debemos poner la coma entre el 3 y el 1. Ahora, ¿cuántas veces hay que empezar desde el último, ¿no? Desde el último 0 y empezar a contar? Aquí, ¿cuántas veces se desplaza? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿dónde ponemos la coma? Entre el 3 y el 1. Y para eso tenemos que desplazarnos 6 veces. Y dése cuenta que el desplazamiento se hizo hacia la izquierda. ¿Sí? Cuando se hace ese desplazamiento de esa forma, entonces el exponente nos debe quedar positivo. Bueno, además hay que aplicarle lógica, ¿no? Este es un número grande, entonces por lo tanto el exponente nos debe quedar positivo. Entonces nos queda 3,19 por 10 a la 6, porque desplazamos la coma imaginariamente la tenemos aquí delante del 0, ¿no? Del último 0. Si la desplazamos hasta donde está el 3, habremos desplazado 6 lugares, entonces nos queda 3,19 por 10 a la 6. Y aquí abajo, más abajo está todo lo contrario, ¿no? Aquí aquí sí, bueno, aquí sí ya tenemos que poner un 0 atrás y poner la coma, entonces aquí sí ya la coma está más explícita, no como acá, que nos toca imaginarnos que está aquí la última. Aquí sí ya la coma, obviamente toca escribirla. Entonces ya sabemos que está ahí. Tenemos que desplazarla hasta donde está mi primer número entero, que sería el 2 acá. Sí, este sería mi primer número entero diferente de 0. Entonces la voy a poner ahí, entre estos dos numeritos. Entonces, ¿cuántos los desplazamos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo nos debe quedar el exponente? Pues negativo, porque estamos expresando una unidad pequeña, ¿no? En notación científica. Y la otra, pues que yo siempre enseño es que, o sea, en este desplazamiento de la coma se hace hacia la derecha. Entonces, cuando se hace hacia la izquierda, positivo. Cuando se hace a la derecha, negativo. O por lógica, como les digo. Este es un número grande, pues debe quedar como exponente positivo. Este es un número ya muy chiquito, pues debe quedar con exponente negativo. Entonces aquí se desplazó 5 veces, entonces por lo tanto se escribe 2, y las cifras significativas, ahí sí que hay que escribir el 2, el 0 y el 5, porque el 5 es el último cifra significativa, ¿sí? Si aquí en vez de este 5 no hubiera un 5, sino un 0, pues ya no es necesario escribir este 0 tampoco. Solamente escribiríamos 2,2 y ya.
2,2 por 10 a la menos 5. Pero ya como aparece 5, pues toca escribir el 0 y el 5, aparte de eso. Entonces ahí nos quedaría 2,205 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Dice, bueno, aquí hay más ejemplos. Dice, expresar un número dado de notación científica y en notación decimal. Entonces, bueno, aquí, bueno, puede ser que le salga este tipo de ejemplos en el quiz o en un examen o en el trabajo. Luego tenemos 1,234 por 10 a la menos 6, ¿sí? Se lo dan en notación científica. También podemos hacerlo al contrario, de expresarlo en notación decimal. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, como sabemos que este exponente es negativo, entonces quiere decir que esta coma toca empezar a correrla hacia atrás. Sí, porque vemos que es un número pequeñito. Aquí vamos a expresar un número chiquito por el exponente. Entonces, la coma tiene que ir hacia atrás. Entonces, empezamos a contar. 1, aquí detrás de la coma, detrás del 1, o más bien delante del 1, entonces sería menos 1. Y tenemos que poner más ceros para completar todos los lugares, para completar los 6 lugares. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos que llevarse 0, pero la coma no la podemos dejar aquí volando. No podemos poner coma, 0, 0, 0, 0, sino que además tenemos que poner ese otro 0. Pero ese 0 ya es como para que se vea bien escrito, porque ese 0 ya no hace parte de la cuenta. Simplemente nos va a quedar 0,00001,234, ¿sí? Entonces, ten en cuenta, como hicimos, corremos la coma, 1, ahí no hay problema, pero ese 0 sí ya nos toca inventárnoslos para poder seguir corriendo la coma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí normal, pero entonces, como les digo, hay que poner la comita y un 0 para que se vea bonito, porque si no, esto va a quedar esa coma volando ahí, va a quedar feo. Bueno, va a quedar mal escrito realmente. Entonces, ¿cómo queda decimalmente? Pues de esa forma. ¿Listo? Bueno, y aquí hay otro ejemplo, mire, pero ese ya es con exponente positivo. Entonces, ya la coma no hay que correrla hacia la izquierda, sino a la derecha, porque ya estamos hablando de un número grande, ¿no? Entonces, hay que correr los 5 lugares, lo mismo, mire. Entonces empezamos a correrla. 1, 2, pero como no hay más ceros, toca inventárnoslo. Entonces, 3, 4 y 5. Bueno, en este caso sí ya no es necesario poner la coma ahí ni poner un 0 delante porque no es necesario, ¿sí? Y como nos quedaría, ya la coma la hemos corrido hasta acá, entonces nos quedaría 304.000. ¿Sí? Entonces, ese 304.000 es lo mismo que 3,04 por 10 a la 5. ¿Sí? Entonces, aquí hicimos el proceso al revés. Bueno, aquí en manejo la calculadora, eso sí es muy importante también. Porque, por ejemplo, siempre en clases presenciales siempre llegaban muchachos, no, profe, pero aquí ¿cómo hago? Y yo veía que se manejaba mucho porque ponían a escribirle el por, el 10 y luego estaban buscando el exponente. No, no es necesario hacer todo eso porque la calculadora viene con una tecla que se llama EXP, mire cómo está acá. ¿Hay alguien tratando de entrar todavía? Uy, pues escucha, pero ya está tarde. Hay que procurar llegarte más temprano en la clase. Bueno, aunque esta diapositiva yo me la bajé, pero esto parece una calculadora de esas sumapapas. Entonces, aquí, de todas formas, aquí está bien explicado esta parte. Se utilizan las teclas EXP. Esta nos ahorra el tener que escribir por 10, ¿sí? Por 10 a la algo. Simplemente ponemos esta tecla y esta teclita que tiene un más o un menos es la que me va a servir para poner los negativos en los exponentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para introducir el número 7,3 por 10 a la 9, tecleamos lo siguiente. 7,3, normal, ¿sí? A eso ya sabemos cómo poner. Y en vez de poner 10 a la 9, ponemos exponente 9. ¿Sí? Me dan cuenta que esta tecla EXP me ahorra tener que escribir este por y el 10. Me ahorra eso. Y bueno, eso digamos cuando es exponente positivo. Cuando es exponente negativo, entonces nos queda de la siguiente forma. Para introducir 8,64 por 10 a la menos 3, tecleamos que 8,64 normal hasta ahí. Ya no tenemos que escribir el por 10, sino que usamos la tecla exponente. Luego ponemos el 3 y ¿cómo le damos el signo al 3? ¿Cómo le damos el signo negativo? Pues pichamos esta tecla más o menos.
Por ejemplo, venga, les voy a abrir aquí la cámara y les voy a mostrar en mis calculadoras, que esta normalmente la tenemos todos. Ah, pero no sé si me ven ahí. ¿Sí ven la calculadora que tengo yo acá? Sí, señor. Sí, Bueno, la señor. tecla de exponente está aquí, miren. Esta, aquí abajito. Entonces, esta, por ejemplo, yo lo que, de ejemplo, digamos, por ejemplo, 3. Bueno, y la otra es que en esta calculadora no tenemos la coma, sino es el punto, ¿no? 3,5, por ejemplo. Ah, perdón, ya la he aprendido. 3,5, sí, en esta calculadora no tenemos la coma, sino es el punto, ese es el que nos va a dar los decimales. 3,5. Ah, perdón, me puse 2 puntos. Bueno, 3,5, por ejemplo, ¿sí? Por 10 a la 9, por ejemplo, entonces yo llego y ya no tengo que tener, pues, poner por 10, sino que pongo la tecla X. Mire, X. Y ahí le pongo el 9. Mire, entonces X, 9. Entonces eso sería 3,5 por 10 a la 9. Y digamos que no fuera 9, sino fuera a la menos 9. Entonces, aquí en este caso la calculadora donde tiene el signo negativo es acá, mire. ¿Sí? Entonces le pongo ese y ya mire cómo me queda. 3,5 por 10 a la menos 9. Así expresamos, así hacemos el uso de la calculadora para este caso. Esta calculadora sí normalmente la tiene todo el mundo. ¿Listo? Bueno, volvamos a la presentación. Bueno, ahí ya está. Así se trabaja con la calculadora. Pues pasemos aquí en la próxima. ¿Hay alguien tratando de entrar? No, creo que no. Bueno, aquí hay unos ejercicios propuestos, pero no, esto no. Bueno, y aparte de todo se puede hacer operaciones con ese, aunque esa parte pues yo se la puedo dictar aquí, pero yo esa parte no les puse en los ejercicios que tienen que hacer. Trabajar sumando notaciones científicas. Aquí en este caso, ¿qué se debe hacer para trabajar, por ejemplo, una suma de números en notación científica? Pues se tiene que tratar de homogeneizarse todo, o sea, por ejemplo, que todo quede expresado en el mismo exponente. Por ejemplo, en este caso no hay problema, miren, en este ejemplo que está acá, 2,35 por 10 a la 7 más 1,264 por 10 a la 7. Sí, se dan cuenta que hay una suma ahí, pero aquí en este caso es muy fácil porque, mire, el exponente, ambos tienen el exponente 10 a la 7. Entonces, ahí lo único que tienen que hacer es sumar la parte decimal. Entonces, suman el 2,35 con el 1,264 y ambos me van a quedar por 10 a la 7. Entonces, sumado, hacemos la suma 2,35 más 1,264 y me da 3,614 y por 10 a la 7. Entonces, como pueden darse cuenta, cuando estos números no son iguales, tenemos que tratar de que nos queden iguales. Entonces, vamos a ver un ejemplo más abajo. Aquí en la siguiente diapositiva. Mire, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer esta suma. 4,31 por 10 a la 4, ¿sí? Más 3,9 por 10 a la 3. Como pueden darse cuenta, los exponentes no son los mismos, mire. Entonces, así es muy difícil trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de que este pase a 4 o este pase a 3. ¿Cómo hago yo para que este, por ejemplo, pase a 4? El 3,9 pase a 4. Pues simplemente llegamos y trasladamos la comita un poquito hacia atrás. ¿Sí? Hacia atrás, porque hacia atrás, como les digo, me suma al exponente, ¿no? O sea, es que ahí lo que trato yo es de que quede exponente positivo al correr la comita hacia atrás. Si la corriera hacia adelante, ya eso no me quedaría a la 3, sino a la 2, porque ya estaría restando una posición. Entonces hay que correrla hacia atrás para que me sume una posición. Entonces sería 0,39 por 10 a la 4. Sí, esto ya es con la práctica. Entonces, bueno, ya como quedan ambos a 10 a la 4, entonces ya aquí ya puedo hacer la suma normal. Entonces, coger como 4,31 más el 0,39, ¿sí? Tuve que correrla hacia atrás para que me sume otra posición, ¿sí? Si la hubiera corrido la coma hacia adelante, ya no me suma, sino me resta una posición. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí explica esa parte y aquí hace la suma y ya nos debe dar 4,70 por 10 a la 4. O hubiera podido hacer al revés, convertirlo en un 3. ¿Cómo hago para convertirlo en 3? Como les digo, hacia atrás del 4 me suma, ¿no?
Entonces ya no sería 0,431, digo, ya no sería 4,31 por 10 a la 4. Si yo lo pongo hacia atrás del 4, me quedaría por 10 a la 5. No me sirve, ¿no? Tendría que correrlo hacia adelante. Si lo corro hacia adelante, entonces me queda 43,1 por 10 a la 3. Y así ya podría hacer la suma. ¿Sí me entendieron? Bueno. Más adelante pueden repasar esta exposición que yo la subo a la plataforma. Bueno, en Classroom se lo comparto ahí. Bueno, aquí hay más ejemplos de esto. A ver, bueno, aquí ya son que para realizar, aquí ya la resta, es la misma vaina, pero entonces ya no suma sino resta, ¿sí? Hay que tratar de homogeneizar los exponentes, o sea que me queden igualitos. Mire, aquí no hay problema porque ambos son 10 a la 5, entonces simplemente hacemos la resta entre 3,4 y 0,2 y ahí nos da el resultado. Y aquí hay más ejemplos todavía. Aquí no he sido propuestos, pero ustedes no lo van a hacer, ya tienen los de la guía. Y aquí hay ya de multiplicación y división. Entonces, en multiplicación, por ejemplo, en este caso, este ejemplo, entonces tenemos 3,2 por 10 a la menos 7 por 2,1 por 10 a la 5. Entonces, aquí simplemente, este sí que es mucho más sencillo todavía. La multiplicación y la división es mucho más sencilla. Cuando es multiplicación, tenemos que sumar los exponentes. Cuando es división, tenemos que restar los exponentes. En este caso, ¿y qué hacemos con la base? Con la parte decimal, la multiplicamos normal. Pues aquí cogemos 3,2, la multiplicamos por 2,1. Este tiene 10 a la menos 7, entonces queda 10 a la menos 7 y le restamos el 5, menos 7 más 5. Aquí sí tiene que ser tiene que tener buen manejo de suma de qué, negativos y positivos y tú sabes. Tener mucho cuidado con los signos, mejor dicho. Entonces, menos 7 más 5, pues como el 7 es más grande y tiene el signo negativo, nos debe quedar negativo el resultado, ¿no? Aquí, bueno, aquí hay otro ejemplo, entonces ustedes llegan y cogen 9 por 1,5, les da 1,35, bueno, no sé, aquí hay que revisar este ejercicio y se deben sumar los exponentes en este caso, 7 más 4, 11, sí, puede ser que de esto, lo que pasa es que aquí ya corren, ahora hay que verificar este ejercicio, mejor dicho. Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de abajo, la división. Como les digo, la división entonces es la misma vaina. Ustedes hacen la división. Bueno, en la multiplicación hay que hacer la multiplicación de la parte de los decimales. En la división, pues hay que hacer la división. Entonces aquí es 6,4 dividido entre 1,7. ¿Y qué se hace con los exponentes? Ya no es como la multiplicación que se suman, sino que en la división se restan. 6 hay que restarle menos 2. Entonces quedaría la división entre 6,4 y 1,7 me da 3,76 y me quedaría por 10 a la 6 menos 2, que es 4. ¿Sí? Bueno, de abajo hay otro destacar para verificar también. Bueno, y en la calculadora, pues ahí está. Ustedes tienen que aprender a manejar su calculadora. Si quieren, pueden hacer estas operaciones más después de terminar la clase, revisar que eso sí esté bien. O sea, ustedes con su calculadorcita hacen estos ejercicios, verifican que sí le dé 1,67 y si les da eso es porque están haciendo buen manejo de la calculadora, si no es que están haciendo algo mal. Pueden verificar eso, ahí está. Hay ejercicios propuestos, pero esto no lo vamos a hacer. Y listo, esa es la clase de hoy. Entonces ya saben, venga, miremos. Venga, miramos. Voy a compartir la guía. Ustedes me dicen si la ven o no. Es que me parece que toca salirme y compartirla otra vez. ¿Sí ven la guía o no? ¿La que les puse? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a ir aquí a la parte donde está la actividad propuesta para esta semana. Déjenme ver. Esto ya lo hicimos. Bueno, aquí está. Notación científica. Ahí está la explicación. Es diferente a la que les acabo de poner. Y aquí están los ejercicios. Esto sí está muy mogollo. Hay que expresar esa notación científica, la primera actividad. Entonces, como pueden darse cuenta, son números ahí al azar que yo puse ahí. Este está expresado en milímetros, centímetros, gramos, etcétera, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes expresen esta notación científica. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, ustedes llegan y cuentan los ceros. Hay 2, 4, 6, 8 ceros, ¿sí?
Pero yo tengo que traer la coma, no la puedo dejar ahí entre el 5 y el 0. Tengo que traerla entre el hasta el 8, ¿sí? Entre el 8 y el 9, porque vamos a dar solo una cifra entera antes de la coma, ¿sí? Entonces aquí quería coma 8,95, ¿sí? Estos otros ceros ya no es necesario escribirlos. O sea, traemos hasta 95 porque obviamente el 5 sí es una cifra significativa, ¿no? Entonces dejamos 8,95 y como la comita tuve que trasladarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces me queda 8,95 por 10 a la 10, ¿sí o no? ¿Sí está bien? 3, 6, 9, 10, no, que estoy como ciego acá. 3, 6, 9, 10, sí. Entonces quedaría 8,95 por 10 a la 10. Exponente positivo, porque obviamente es que estamos expresando es una cantidad gigante, ¿no? Entonces el exponente me queda positivo. Aquí lo mismo, mire. Entonces, bueno, esta otra cantidad también es gigante, entonces me va a quedar un exponente positivo. Esta ya es una cantidad muy pequeña porque ustedes pueden dar cuenta que la coma está aquí por detrás de estos números, entonces aquí está es un número ya muy pequeño, entonces ya el exponente de eso ya me va a quedar negativo, ¿no? Aunque aquí hay uno cascarita, este es el número 5. Aquí como ya el desplazamiento de la coma se hace el desplazamiento de la coma tiene que hacerse ¿de qué? De izquierda a derecha. Entonces, cuando es de izquierda a derecha, el exponente me debe quedar negativo. Cuando es de derecha a izquierda, el exponente me debe quedar positivo. Ahí pueden ustedes hacer revisión de su... Porque yo les voy a compartir esta presentación que acaba de hacer, entonces ahí pueden revisar eso y ahí con eso se ayuda, ¿sí? En este caso, por ejemplo, quedaría 0,4, perdón, quedaría 4,57, esos ceros ya no es que escribirlos, ni ese acá. 4,57 por 10 a la menos 1, porque solamente tuve que trasladar la coma a una posición, mire, desde aquí hasta acá. Y como lo dice izquierda a derecha, entonces el signo del exponente me va a quedar negativo. ¿Listo? Bueno, y así. Yo creo que ya en el resto no tienen problema. Y ese está incluso más sencillo, mire. Aquí expresar las siguientes conversiones, expresar en notación científica. Puede expresar 3,5 hectómetros. Como yo les decía, hectómetros son 100 metros, ¿no? Bueno, este hecto significa 100. Entonces, es 3,5 por 10 al cuadrado. Y luego, ¿cómo lo expresa en decimales? Bueno, hay que expresarlo en... bueno, incluso ahí ya quedó en notación científica, que es lo que le estoy pidiendo. Aquí ya 120 kilómetros. Si usted lo expresa en metros, aquí dice que hay que expresarlo en centímetros. Entonces, ahí me queda 120.000 metros por 100. Bueno, queda como 1.200.000 centímetros. Hay que expresar ese 1.200.000 centímetros en notación científica. Y aquí también, entonces dice expresar en gramos. Esos 3.680 miligramos, ¿sí? Hay que hacer primero la conversión y luego expresarlo en notación científica. En este caso, por ejemplo, miligramos quiere decir, y un gramo tiene 1.000 miligramos, o sea, esta vaina nos queda como 3,680 gramos. Estos miligramos me quedan 3,680 gramos. Y pues podemos expresarlo en notación científica, aunque eso no tiene mucho complica realmente este ejercicio. Este ejercicio más que todo, por ejemplo, este de gramos, es más bien conversión, ya lo otro de para ponerlo en notación científica es muy sencillo. Y ya viene cifra significativa, esto lo trabajamos en la siguiente clase. Bueno,